leccionario. El primero es Josué capítulo 1, Josué 1, versículo 7 al 9. Josué 1, verso 7 al 9. Vamos a leerlo mejor desde el 6. Josué 1, 6 al 9. Ok, dice así: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El segundo texto del leccionario es Salmo 18, versículo 32 al 34. Salmo 18, 32 al 34. Vamos a leerlo mejor desde el 31. Dice: ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Ahora, primera de Timoteo, que es el texto de la predicación, siguiendo la serie de Timoteo. Hoy sería el cuarto sermón. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera carta a Timoteo, versículo 18 al 20. Ok, dice así el apóstol Pablo: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de todo filo, Señor, de doble filo. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque ella transforma el alma y cambia nuestra manera de pensar para la gloria de tu nombre. Te pido, mi Señor, que tú hoy hables a tu iglesia a través de la exposición de tu palabra. Que seas tú, Señor, tomando este texto, poniéndolo en los labios del predicador y hablando y confrontando y renovando a tu iglesia. Te ruego, Señor, que seas tú hoy hablando. Que hables tú, Señor, a la congregación. Que tú hagas escuchar y resonar tu voz en el corazón de las personas que acá se han reunido. Incluso desde los más pequeños hasta los más grandes, Señor. Que toda esta congregación, que todo este grupo de personas que estén aquí, escuchen tu voz, Señor, y se sometan a ella. Que como dice tu palabra, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Danos un corazón sensible, presto para escuchar, presto para entender tu palabra, presto para obedecer tu palabra, para comprender tu evangelio y ponerlo por obra, Señor. Te pido, mi Dios, que tengas compasión de nosotros, porque muchas veces somos tardos para escuchar, tardos para obedecer. Muchas veces, Señor, somos tercos para recibir tu palabra. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz y someternos a ti. Padre, también te pido por mí, por el predicador, que a pesar de mis debilidades y a pesar de mis falencias,
tú tengas a bien, Señor, utilizarme para hablar a tu iglesia y para edificar a tu iglesia, para bendecir a tu iglesia. Amado Señor, te ruego que tú vengas hoy entre nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene con tu gracia y con tu amor y tu misericordia. Te pido, mi Dios, que tú llenes nuestras vidas de tu palabra y que la palabra de Cristo, como dice Colosenses, habite en abundancia en nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Hermanos, nosotros vivimos en épocas bastante turbias para la iglesia cristiana. Es cada vez más frecuente ver a líderes cristianos y cristianos también, pero sobre todo líderes cristianos metidos en problemas y enredos de todo tipo. Usted puede ver fácilmente en redes sociales pastores, muchos de ellos muy populares, incluso con aparentemente ministerios exitosos, cayendo en adulterio, siendo objetos de excomunión y ocupando cientos de medios de comunicación en el cual el nombre de Cristo está siendo blasfemado, siendo pisoteado. Vemos hombres que una vez fueron defensores de la sana doctrina, del evangelio bíblico, de lo que la Escritura dice, pero que al día de hoy han caído en tácticas de manipulación para sus iglesias, malversación de fondos. Vemos teólogos incluso que luego de años de servicio y de escribir y de hacer teología, el día de hoy están cayendo en terribles herejías y negando la fe en el Dios que los salvó. Todo esto ocurre, hermanos, por una simple razón, y es por no hacer lo que dice este texto, ¿no? No mantener la fe y una buena conciencia. No mantener la fe y una buena conciencia. Esto tiene que ver sencillamente con no sostenernos en lo que la Biblia dice, en la fe que la Escritura nos presenta, y al mismo tiempo vivir en integridad como la Escritura demanda de nosotros o como el Señor demanda de nosotros. Y lo que a veces no entendemos, hermanos, es que como iglesia, como cristianos, como pueblo de Dios, esta es nuestra batalla. Nuestra batalla tiene que ver con mantener la fe verdadera, mantener la doctrina pura del Evangelio y al mismo tiempo tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Esta, hermanos, es nuestra batalla. Si nosotros no peleamos esta batalla, si nosotros no acudimos a esta exhortación que nos da las Escrituras, nosotros vamos a ir en una dirección bastante mal. ¿Ok? Caeremos en las garras de Satanás y naufragaremos en la fe que se nos ha dado. De hecho, esto es bastante serio, ¿no? Esto es bastante serio. Aquí el apóstol Pablo utiliza dos términos, hermanos: ser entregado a Satanás y naufragar de la fe. Esto tiene que ver con un asunto sumamente serio. Y en este sermón, hermanos, quisiera mostrar precisamente cómo nosotros podemos pelear esta batalla, cómo nosotros verdaderamente podemos mantener la fe y la buena conciencia en la vida cristiana. Y esto lo voy a hacer, hermanos, a través de tres puntos, los tres puntos que voy a estar tratando en este sermón. El primero es el motivo para mantener la fe y la buena conciencia. El segundo es la orden de mantener la fe y una buena conciencia. Y en tercero, la advertencia de no mantener la fe y una buena conciencia. Quiere el Señor permitirnos verdaderamente escuchar esta palabra, hacer caso a la voz de Dios y pelear la batalla que Él nos ha puesto por delante. Primero, hermanos, el motivo para mantener la fe y la buena conciencia. En este texto, hermanos, en 1 Timoteo 1, 18 al 20, nosotros nos encontramos con que el apóstol Pablo motiva a Timoteo a que se haga cargo o que acate los mandamientos que le ha dado, ¿no? Desde el versículo 1, básicamente, hasta el versículo 17, el apóstol Pablo le ha estado dando una serie de indicaciones a Timoteo sobre lo que tiene que hacer. Básicamente, esta batalla que está librando Timoteo en la iglesia de Éfeso, de los Efesios, es motivada en este caso por dos causas en específico. Y la primera causa, hermanos, es el encargo pastoral del apóstol Pablo. Pablo le dice: Timoteo, hijo mío, fíjense la forma como él se expresa, ¿no? Timoteo, hijo mío, yo te encargo que te pongas a hacer esto, yo te encargo todas estas cosas, porque
porque es necesario, ¿no? En este caso, hermanos, hay algo implícito en este texto y es que la carga de la proposición o la carga del apóstol Pablo a darles este encargo a Timoteo tiene que ver con el hecho de que es Pablo quien le da este encargo. Y uno podría pensar, no, bueno, realmente nosotros deberíamos pensar solamente en Dios cuando recibimos un encargo de parte de la iglesia o de parte del contexto eclesiástico, ¿no? Pero aquí es muy importante, hermanos, tener en cuenta que para Timoteo, el hecho de que Pablo se lo estuviera manifestando o Pablo se lo estuviera encargando tenía mucho peso para él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermanos, no era otro que básicamente su padre espiritual, escúchese bien, en un sentido espiritual y simbólico. Pablo era como su padre. Básicamente, Pablo lo adoptó en el ministerio cuando era apenas un jovencito, muy posiblemente teniendo unos 17 o 16 años, y se lo llevó a vivir con él por todos los viajes misioneros que tuvo. Y eso hace que básicamente Pablo lo considera a él como su propio hijo en la fe. De hecho, continuamente, de varias maneras, le dice, Timoteo, tú eres mi hijo. Pero no solamente, hermanos, estamos hablando de que este encargo se lo estaba dando un padre espiritual, por así decirlo, sino que también era un apóstol. Pablo era el apóstol de Cristo, una persona con la capacidad y la autoridad de Dios para decirle a Timoteo, Timoteo, encárgate de pelear la buena batalla. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también era su maestro, era su amigo. Esto, hermanos, tiene que ver con un principio importantísimo que yo creo que a veces nosotros desechamos muy fácilmente. Nosotros tenemos la tendencia, y creo que hasta cierto punto yo la entiendo, a desechar demasiado la intervención humana. ¿Ok? Es como que, bueno, realmente yo hago todas las cosas simplemente porque Dios me lo dice y no tengo en cuenta, por ejemplo, a mis líderes espirituales, a los ancianos, a los diáconos, a los pastores e incluso a la misma iglesia. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos tener en cuenta y verlo desde la perspectiva de las Escrituras. Nosotros vemos, hermanos, que aquí Pablo utiliza términos personales para darle un encargo a Timoteo, porque esos términos personales son relevantes para Timoteo y tienen que ver con el peso que Dios está colocando sobre la vida de Timoteo. Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta de que sobre nosotros también tiene que recaer un peso personal cuando Dios, por medio de seres humanos, también nos exhorta y nos encarga las cosas. Vamos a verlo de una forma más genérica. Nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, muchos de nosotros no conocemos ese texto, ¿no? No dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero ese mismo texto dice, exhortándose los unos a los otros, ahora más que el día se acerca. Ahora, ¿por qué a veces pensamos, hermanos, de que simplemente nosotros necesitamos no escuchar la voz de Dios y no necesitamos exhortarnos los unos a los otros? Dios, hermanos, nos ha puesto en un contexto en el cual nosotros tenemos que escucharnos los unos a los otros, donde Dios ha puesto líderes en la iglesia para que escuchemos a esos líderes y recibamos el encargo que ellos nos dan y batallemos la batalla, valga la redundancia, la guerra espiritual que tenemos por delante. Pero no solamente los líderes espirituales, sino también la misma iglesia. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que nosotros fuimos creados como seres sociales y las personas fungen parte de ese encargo de parte de Dios para nosotros. ¿Ok? ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir que así como Pablo personalmente motivó a Timoteo y Timoteo tenía que escuchar a Pablo, así de la misma manera, hermano, nosotros tenemos que aprender a escuchar a los demás, escuchar a la iglesia, escuchar al pastor, escuchar al diácono, escuchar a los ancianos cuando los tengamos. ¿Ok? Esas personas tienen que ser escuchadas. Claramente, usted tiene que discernir la palabra de Dios, tiene que discernir el error. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que esto también es dado por Dios como motivación para nosotros. Ahora, no está solamente un encargo personal o una motivación personal de parte de Pablo a Timoteo, sino que también hay un encargo profético. Porque Pablo dice esto, ¿no? Yo me baso en las profecías hechas acerca de ti. Y la profecía de la cual habla fue dado por medio de la iglesia a Timoteo. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que esta profecía provenía directamente de Dios. Es una profecía inspirada por Dios y dada por Dios. Nosotros no sabemos exactamente el contenido de la profecía que recibió Timoteo. Lo único que sabemos es que fue cuando se le impusieron las manos, es decir, cuando él fue apartado
para el ministerio, muy posiblemente cuando fue apartado para el ministerio en la iglesia de Éfeso. Lo que dice el apóstol Pablo es que cuando esto ocurrió, cuando él recibió la imposición de las manos, hubieron profecías dadas a Timoteo, particularmente a él. Y aquí puede ser un poco complicado, ¿no? Porque a veces está el hecho de qué se refería con esas profecías. Si eran palabras deductivas acerca del futuro, o era sencillamente Dios hablando de forma particular a Timoteo. Porque en nuestra cabeza, hermanos, casi siempre pensamos en profecía como cosas que van a ocurrir en el futuro. Pero la realidad es que muy poca profecía de la Biblia tiene esa cualidad. Por ejemplo, usted puede pensar en Isaías o en Jeremías, cuando ellos directamente le decían al pueblo de Israel sus cuatro cosas, ¿no? Se arrepientan, Dios dice esto, Dios dice lo otro. Y no tenía que ver directamente con algo que Dios iba a revelar en el futuro. Entonces, en este caso, muy posiblemente lo que estaba sucediendo con Timoteo es que Dios, por medio de la iglesia, lo había exhortado, lo había designado para llevar a cabo la labor que estaba por hacer. Indistintamente, hermanos, del contenido que tengan estas profecías, porque realmente no las tenemos, la Biblia no nos las dice, Pablo no las detalla, estas profecías tenían que ver directamente con lo que Timoteo tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Luchar la batalla, mantener la fe y mantener la buena conciencia. Tenía que pastorear a la iglesia de Éfeso, tenía que hacer la labor pastoral, tenía que predicar la palabra, tenía que exhortar, reprender y argumentar en contra de los falsos profetas. Esa labor Dios se la había dado a Timoteo particularmente a través de una profecía de forma específica para él. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo aplicamos esto, porque la realidad es que ninguno de nosotros, bueno, al menos hasta donde tengo conocimiento, ¿no?, ha recibido de forma específica profecías o revelaciones de parte de Dios para llevar a cabo una tarea en específico. Sin embargo, hermanos, a pesar de que nosotros no hayamos recibido, y muy posiblemente nunca lo recibamos, una profecía específica de parte de Dios, la realidad, hermanos, es que tenemos una profecía general que es mucho más segura que la profecía que recibió Timoteo. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es la profecía, la palabra profética más segura. Y en este caso, hermanos, las escrituras nos llaman a hacer precisamente el trabajo que tenía que hacer Timoteo. Mantener la fe y una buena conciencia delante del Señor. Y hermanos, esto es algo que yo sé que nosotros como iglesia tal vez no tengamos esta tendencia, pero yo sí he visto esto mucho en el mundo cristiano en general, ¿no? Que a veces llegan personas diciendo obviedades. Dice, Dios me reveló esto y esto es lo que Dios dice para ti, ¿no? Y la gente lo toma como algo muy especial cuando realmente es una obviedad bíblica, ¿ok? Y Dios lo dice, pero solamente porque venga con ese empaque profético, ya lo toman como algo especial. De hecho, yo recuerdo una vez una señora que vino para acá, para la iglesia, una señora con toda la apariencia de ser una super mega pentecostal, falda larga, sin zarcillos, sin maquillaje, y la forma de hablar tal cual era como, ya uno sabe más o menos esa tendencia. Y dije, bueno, que casualmente la predicación de ese día era sobre la oración. Bueno, es un tema que para los pentecostales es muy importante, ¿no? Pero después yo empecé a hablar con ella y ella trató como tratar de decirme como que Dios le reveló algo sobre mí y lo estaba transmitiendo, ¿no? Y ella me dice, muy bueno el sermón, pero me vio así fijo y me dijo, tienes que asegurarte de que cuando hables como Dios está hablando. Y claro, yo conozco hermano, toda esa declaración, ¿no? Me lo tomé personal, claramente, pero la respuesta mía fue sí, porque la Escritura dice que el que profetiza, que hace referencia a quien predica, debe hablar como que Dios mismo habla. Ahora, yo no sé si me está siguiendo este punto. Yo no necesito que alguien personalmente me diga algo que ya está en la Escritura. Y si yo tengo que esperar que venga alguien que me diga personalmente, Dios te dice esto, y venga con todo ese drama, y no estoy valorando lo que la Escritura me dice, entonces no estoy comprendiendo el valor que tiene la Escritura. Esta es la palabra profética más segura, hermanos. Y así como para Timoteo,
sus profecías, las profecías que recibía en cuanto a su ministerio, eran una fuerte motivación para pelear la batalla. Nosotros tenemos que tomar las escrituras y así como Timoteo tomó esas profecías, nosotros debemos tomar la profecía más segura para pelear la batalla igualmente. Aquí hay dos motivaciones, hermanos. Uno, la exhortación que nuestros hermanos, pastores y ministros nos hacen a pelear la buena batalla, a mantener la fe, a tener una conciencia limpia, viviendo dignamente y en integridad. Pero más allá de lo que pueda decirte un ministro o algún hermano, tú tienes la palabra de Dios. Es Dios que te está diciendo, hermanos, mantén la fe y la buena conciencia. Vive conforme a la doctrina que has recibido. Muy bien, hermanos, esta es la motivación, ¿no? Una vez que hemos recibido esta motivación para impulsarnos y motivarnos, vemos lo que quiere decir precisamente esto de mantener la fe y la buena conciencia. Y este es mi segundo punto, la orden de luchar por mantener la fe y la buena conciencia. Pablo exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla. Esto se hace a través de dos cosas, ¿no? Que ya hemos mencionado en varias ocasiones. Mantener nuestra fe y mantener una buena conciencia. Teniendo en cuenta que esta es la lucha, no solamente de Timoteo, sino también nuestra. Debemos entender, hermanos, a qué se refiere cada una y cómo debemos aplicarla a nuestra propia vida. Primero, ¿qué significa mantener la fe? Mantener la fe, hermanos, no es otra cosa que sostenernos a nosotros mismos e incluso también a la iglesia y a nuestros hermanos en la doctrina bíblica. Hay dos formas como se puede entender el término fe. Una forma subjetiva, como hablando de la fe personal que cada uno ha recibido como don de Dios de parte del Espíritu Santo. Y hay una forma objetiva, como refiriéndose al cúmulo de doctrinas que la Escritura presenta. Un ejemplo de esto lo encontramos en Judas capítulo 1, versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3 dice que debemos batallar abiertamente por la fe dada una vez y para siempre a los santos. Esa fe de la que está hablando Judas es la fe que ha sido depositada por parte de los apóstoles a la iglesia. Básicamente lo que encontramos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Esa es nuestra fe. Ahora, quiero tratar de ser claro en este punto, hermanos. Mantener la fe en este sentido significa que nosotros debemos mantener la doctrina pura, limpia, la sana doctrina dentro del contexto de la iglesia y también con respecto a nosotros mismos. Nosotros debemos defender y sostener la doctrina que ha sido dada una sola vez a los santos. ¿Qué significa esto, hermanos? Simple. Significa que debemos cuidarnos de las herejías, significa que debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas, significa que debemos cuidarnos de las perspectivas innovadoras, ¿no? De las nuevas doctrinas que ahora aparecen de repente como que, descubrimos algo nuevo, esto no lo habíamos visto antes. Debemos cuidarnos, hermanos, de las filosofías huecas, como muchos a través de la verborrea, a través de argumentos filosóficos, a través de paréntesis y argumentos inteligentes, nos dirigen fuera de la doctrina bíblica. Debemos cuidarnos de la falsa ciencia. Debemos apoyarnos en la buena doctrina, en la correcta doctrina. Pero esto no solamente, hermanos, es algo reactivo, no solamente debemos cuidarnos, sino que también, hermanos, nosotros debemos conocer la doctrina. Mantener la doctrina implica conocerla, entenderla, saber lo que la Escritura dice, poner nuestra mirada en eso. Y esta es la tarea que tiene Timoteo y es la tarea que nosotros también tenemos. No pensemos, hermanos, que porque somos reformados, entonces esto no puede ser un problema para nosotros. De hecho, sepa bien, ¿no? Que las iglesias más antiguas, por ejemplo, las europeas, América del Norte, son iglesias, hermanos, que están cayendo cada vez más en errores doctrinales. Aquellas iglesias que en algún momento fueron como el fundamento, ¿no? La columna de la ortodoxia reformada, hoy en día, pues, dan bastante vergüenza. Entonces, hermanos, no pensemos que porque estamos muy bien aquí, ¿no? Las cosas van siempre a marchar de esa forma. Tenemos que mantener la fe. Pero no solamente la fe, hermanos, sino la buena conciencia. Y de hecho, este es el punto donde realmente quiero hacer más énfasis, en vista de que muchas veces no se entiende correctamente. Nosotros tenemos que no solamente mantener la fe, hermanos, sino también una buena conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la facultad del ser humano de distinguir entre lo bueno y lo malo.
Es el conocimiento de la voluntad de Dios en torno al pecado y la santidad. Es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y el conocimiento de la voluntad de Dios en torno al pecado y la santidad. Ahora, mantener una buena conciencia, hermanos, no solamente implica pensar sobre el bien y el mal en términos bíblicos, sino también actuar conforme a ello. En este sentido, Pablo nos dice que los falsos maestros se caracterizaban por no hacer caso a sus conciencias. Es decir, ellos predicaban algo y creían algo aparentemente, pero no vivían conforme a ese algo. Ellos predicaban y profesaban algo sin mencionar que también predicaban el error, pero a pesar de que predicaban el error, incluso atentaban contra sus propias conciencias. Ahora, cabe destacar, hermanos, o cabe hacer una pregunta en este caso, y es cómo pues nosotros podemos vivir conforme a una buena conciencia. Aquí, primero, hermanos, necesitamos tener una buena conciencia. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que nuestros conceptos de lo bueno y lo malo, de hecho, incluso nuestra sensibilidad, porque la conciencia tiene que ver también con la sensibilidad, sobre lo bueno y lo malo, tiene que estar nutrida y formada por las escrituras. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, porque en las escrituras hay un personaje que aparece continuamente en las cartas del apóstol Pablo, que es el débil de conciencia. Un débil de conciencia era alguien que, por tener ciertos conceptos de su vida pasada, consideraba que no se podía comer o beber ciertas cosas, cuando la escritura claramente no las condenaba en sí mismo. Un ejemplo claro de esto eran los alimentos entregados a los ídolos. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, bueno, en la ciudad de Corinto, se llevaban animales, se sacrificaban a los ídolos y lo que quedaba o lo que sobraba de esos animales se llevaba al mercado. Entonces los hermanos corintios tenían problemas para ir a la carnicería porque resulta que muchas de esas cosas que estaban allí habían sido sacrificadas a los ídolos. Entonces ellos pensaban, bueno, esto está contaminado ceremonialmente. Y si yo como de esto, entonces yo me contamino también ceremonialmente. El apóstol Pablo dice, realmente, no importa. ¿Por qué? Porque eso sigue siendo carne. ¿Ok? No tienes por qué cautivarte tu conciencia a causa de esto. Ahora, quiero señalar algo, hermanos. Y la Biblia continuamente nos hace ver que nosotros tenemos que tener mucho respeto y mucho amor con los hermanos que son débiles de conciencia. ¿Okay? Si tu hermano tiene debilidad de conciencia sobre algún asunto que no necesariamente sea pecado, es preferible abstenerse que atentar en contra de la conciencia de ese hermano. Pero lo que yo quiero resaltar en este punto aquí es que nosotros tenemos el deber de nutrir y de pensar, de entender lo bueno y lo malo conforme a las escrituras. ¿Ok? Y esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Que nosotros venimos con conceptos, a veces de iglesias pasadas, o venimos con conceptos del mundo, que nos dicen qué es lo bueno y lo malo, no conforme a lo que la escritura revela, sino conforme a lo que nuestra cultura entiende. Un ejemplo de esto. Quiero dar ejemplos de esto, ¿no? Pues incluso podrías hablar de la comida. Si yo digo, hermanos, que vamos a ir todos después de, del servicio de adoración y vamos a ir a comer perros, pero no perros calientes, hermanos, sino perros de verdad, animalitos, chihuahuas, bulldogs, todo ese tipo de cosas. Más de uno de ustedes pues se van a perturbar, ¿no? Porque para nosotros un perro no es un animal que se come, sino una mascota. Incluso algunos lo visten y le dan regalos, ese tipo de cosas. Sin embargo, hay sociedades en las cuales se comen. Ahora pregunta, ¿es pecado lo que hacen ellos? Por supuesto que no. Pero nuestras conciencias están cautivas por ese tipo de pensamientos, porque aquí en Occidente nosotros no comemos esas cosas. De igual manera, si usted trae a una persona de la India y le ofrece vaca, para nosotros es básicamente la única carne que comemos, para ellos es un grave problema de conciencia. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Que realmente nosotros debemos educar nuestras conciencias. Nosotros tenemos que ir a las escrituras para poder pensar conforme a las escrituras. Por eso es que esta es una buena conciencia. Hay que tener una buena conciencia. Una buena conciencia es una conciencia que está nutrida por las escrituras, que ha aprendido a discernir las cosas buenas y malas conforme a las escrituras. Y aquí, hermanos, no solamente se trata de saber o tener conceptos, sino incluso recuperar la sensibilidad. Y esto es un punto muy importante, porque muchas veces pensamos que pensar que algo es malo o conceptualizarlo como malo es igual a verdaderamente creerlo y entenderlo. Por ejemplo,
Si por la escritura, claramente no es así, si por las escrituras usted entendiera que, eh, no sé, comer arepa es malo, ¿ok? Si usted realmente tiene eso en su conciencia, eh, si usted echa un mordisco a una arepa, se va a sentir mal, porque sabe que está haciendo algo que está malo. Tener una buena conciencia no solamente implica, hermanos, educarla conforme a las escrituras, sino también tener sensibilidad conforme a las escrituras. De hecho, muchas veces cuando hay hermanos que están luchando contra el pecado y vienen a consejería, una de las cosas que hay que tratar con ellos es precisamente que recuperen la sensibilidad de sus conciencias. ¿Por qué? Porque cuando luchan con un pecado y el pecado los vence una y otra y otra y otra vez, es porque ya se insensibilizaron a ese pecado. Ya les da igual si voltean y ven una muchacha, ya les da igual ver esto, ya no se sienten mal por eso. Ya pierden un momento donde ya se vuelven insensibles a lo malo. Y esto es parte también de tener una buena conciencia. Ahora, una vez que tenemos una buena conciencia, hermanos, ¿qué debemos hacer según el apóstol Pablo? Debemos vivir conforme a ello. Debemos vivir conforme a lo que nos dice nuestra conciencia. Debemos ser maduros, ciertamente, pero también debemos vivir conforme a lo que nos dice esta conciencia. Esto significa, hermanos, que realmente si nosotros pensamos que algo es bueno o malo, si estamos seguros de que algo es bueno o malo, incluso si nuestra conciencia es débil, nosotros debemos escucharla y seguir por esa dirección. ¿Ok? Si nosotros sabemos que es malo, no sé, tomar alguna decisión en concreto y lo hacemos, hermanos, estamos atentando contra nuestra conciencia y eso termina muy mal, termina muy, muy mal. Nosotros debemos siempre actuar conforme a lo que ella nos dice. Y esta es precisamente la característica que tenían los falsos profetas. Ellos tenían una conciencia, pero esta conciencia no era escuchada y por lo tanto, como no era escuchada, a final de cuentas se insensibilizaron completamente. De hecho, hermanos, hay un peligro cuando nosotros no escuchamos nuestra conciencia y es que al final terminaremos pensando en la forma como vivimos. Hay un filósofo llamado Kierkegaard, sí, Kierkegaard, que decía que si tú no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Hay un ejemplo, de hecho, que salió recientemente, hay un debate ahorita en redes sociales en torno a un teólogo que es Karl Barth, ¿no? Este teólogo, eh, bueno, no hay que decir que tuvo una contribución muy positiva en la ortodoxia cristiana en un momento, pero también hizo mucho daño. Y el problema de Karl Barth es que él vivió una vida adúltera casi toda su vida. Él vivió acostándose con su esposa, pero al mismo tiempo con su secretaria. Incluso las llevó a las dos a su propia casa. ¿Y qué es lo que dicen los críticos o lo que dicen los biógrafos? Que esto terminó haciendo que Karl Barth cambiara su teología. Al final de su vida, él empezó a considerar muy seriamente el universalismo, es decir, que todas las personas son salvas, indistintamente de la forma como vivan. ¿Por qué? Porque él era un adúltero. Y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces para él era más fácil, ¿no? Acomodar su teología a su pecado, o acomodar su conciencia a su pecado, que verdaderamente arrepentirse y vivir conforme a la conciencia que Dios da en las escrituras. Esto es solamente un ejemplo, hermanos, del peligro que hay cuando nosotros no escuchamos nuestra conciencia. Y hermanos, eso sucede en muchas ocasiones, que no escuchamos lo que nos dice la conciencia sobre lo que es bueno y malo, y después terminamos tratando de justificar o racionalizar nuestro pecado, dándole algún tipo de explicación a nuestro pecado. Yo tengo problemas de la ira porque tal o cual circunstancia ocurre, o porque yo fui criado de esta u otra manera. Y empezamos a acariciar el pecado como si pudiera ser. No, hermanos. Deja que la conciencia te martire y pon tu paz en el Señor. Y tienes que escucharla para que eso te lleve al arrepentimiento y te lleve a una vida justa delante de Dios. De esto se trata, pelear la buena batalla. Mantener la fe y una buena conciencia. Ahora bien, esta básicamente es la parte de la batalla que Timoteo y nosotros debemos pelear. Tiene que ver con la doctrina y también con la vida, con la ortodoxia como con la ortopraxis. Pero Pablo no se queda con esto, hermanos. Él da un plus sobre esta exhortación al mostrar las consecuencias
de desviarse de esta línea de conducta. Y aquí es mi último y tercer punto, la advertencia de no mantener la fe y la buena conciencia. Hermanos, si nosotros no peleamos la batalla que Dios nos ha dado, la batalla que aparece aquí, el resultado final de esto, según el apóstol Pablo, es caer en las manos del diablo y naufragar en la fe. De aquí la seriedad. Hermano, quisiera expresar con todo mi corazón lo serio que es esto. Esto no es juego de carritos, ¿ok? Esto no es una exhortación de poca cosa. El apóstol Pablo está hablando con mucha seriedad a la iglesia, a Timoteo y a nosotros. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque el resultado de esto, hermanos, no es otra cosa que el cuadro espiritual que puede ocurrir, que peor puede ocurrir para un creyente, es básicamente la apostasía y la excomunión. ¿Ok? Dicho eso, vamos a ver estas dos cosas, ¿no? Primero vamos a ver lo que es el naufragio de la fe. El apóstol Pablo dice, aquí da dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de Himeneo y de Alejandro, diciendo que estos naufragaron de la fe. Ahora cabe preguntar quiénes son Himeneo y Alejandro. Bueno, no sabemos nada de Alejandro, pero sí sabemos un poco de Himeneo, y a partir de saber de Himeneo podemos saber un poco de Alejandro. El segundo de Timoteo, creo que el capítulo 4, versículo 17, disculpen que no lo anoté. Himeneo, hermanos, es descrito como un maestro judaizante. Es decir, era como uno de estos maestros que decían y afirmaban que se necesitaba circuncidarse para ser salvo. La misma herejía que se encontró en la iglesia de los Gálatas. Y no solamente era un judaizante, sino que también era considerado un maestro de la ley, como de hecho aparece en el capítulo 1. Himeneo y Alejandro, hermanos, fueron personas que se extraviaron de la fe. Ellos, al no andar en la fe, al ellos no guardar la fe bíblica, ellos al final de cuentas terminaron siendo unos herejes. Ellos se desviaron completamente de la fe. Y es interesante la forma como el apóstol Pablo menciona esto. De aquí, de hecho, puede ser una ilustración. Él dice, naufragaron de la fe. Un naufragio, hermanos, es cuando el barco pierde su rumbo, por X o Y razón, y termina cayendo en una isla inhóspita donde nadie sabe dónde están y donde, de hecho, hay un gran alto riesgo de morir. ¿Ok? La pregunta es, hermanos, ¿por qué nosotros naufragamos, por ejemplo, en el mar? Puede ser por múltiples motivos, puede ser por una tormenta, puede ser porque la persona que está manejando el barco no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo. Pero yo veo, hermanos, estos dos personajes y veo precisamente lo que Pablo nos advierte, y es como que si a estas personas se les fuese entregado el timón de la fe, que es la fe bíblica, la doctrina bíblica, y ellos sencillamente agarraron el timón y lo lanzaron al mar, lo arrancaron y lo lanzaron al mar y se fueron a donde yo les llevo al mar. Y lo que terminó haciendo es que ellos chocan contra una isla que no es otra cosa que la apostasía de la fe bíblica. ¿Qué significa esto, hermanos? Hermanos, esto no es otra cosa que negar a nuestro Señor Jesucristo. El peligro de no mantener la fe, hermanos, es que podemos llegar tan lejos en el error que llega un punto donde sencillamente negamos por completo la salvación que se deposita solamente en Cristo Jesús. De hecho, hermanos, esto ha sucedido en los últimos 2 siglos aproximadamente, de múltiples formas. Personas que empiezan a adentrarse en cuestiones filosóficas, científicas, y después terminan negando que la Escritura es palabra de Dios. Y si la Escritura no es palabra de Dios, sino sencillamente un mito, entonces la salvación que ella nos promete no tiene ningún sentido. Lo mismo sucede, hermanos, con aquellos que terminan negando la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Si niegas la resurrección de Cristo, entonces ¿qué queda? Somos miserables, sencillamente, hablando tonterías. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con no mantener la fe, porque si no mantenemos la fe, si nos deslizamos en el error, terminamos negando al Señor, y de nada nos va a valer. De nada nos va a valer toda la doctrina que sepamos, porque al final de cuentas hemos rechazado a aquel que nos ha salvado. Ahora bien, no solamente nos habla el apóstol Pablo del naufragio de la fe, sino también de la entrega a Satanás. El apóstol Pablo dice que él entregó a estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, a Satanás para que no aprendan a blasfemar.
Esta expresión, hermanos, entregar a Satanás, es una expresión que se ha interpretado de múltiples formas. De hecho, hay varias teorías para explicar esto, ¿no? Primero quiero señalar, gracias. Primero quiero señalar, hermanos, aquellas cosas en las cuales eh, la mayoría de los teólogos y pastores, podría decirse, están de acuerdo y donde no hay duda, y es que entregar al Satanás se hace referencia a la excomunión de la iglesia. ¿Ok? Es decir, ser apartado de toda comunión cristiana. Es ser tomado como un gentil y publicano, como dice Mateo 18. Es ser expulsado de la iglesia. ¿Ok? De hecho, es bastante serio. Y esto es algo, hermanos, que creo que todos debemos considerar, ¿no? Lo que Pablo está tratando de transmitir a Timoteo, hermanos, es que si nosotros no nos comportamos de una forma recta, conforme a lo que dictamina nuestra conciencia, que está obviamente nutrida con la palabra de Dios, entonces lo que nos espera a nosotros, hermanos, es la expulsión de la comunidad cristiana. Escúchese bien, hermano. Si nosotros no vivimos conforme a la conciencia que Dios nos da, lo que nos espera, hermanos, es la expulsión de la iglesia. Y esto es algo de suma importancia. Si no andamos, hermanos, conforme a la Escritura, entonces, hermanos, las puertas de los cielos, como dice Mateo capítulo 18, serán cerrados ante nuestros ojos. Gracias. Nosotros tenemos que tener cuidado de pensar que vivir de una forma hipócrita o de una forma que no corresponde a nuestra conciencia es poca cosa, que no pasa nada, ¿no? Que no hay ningún problema con eso. No tiene ningún tipo de consecuencia, hermanos, pero realmente sí. El apóstol Pablo lo dice aquí claramente, estos hombres eran, por no hacer caso de sus conciencias, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fueron expulsados de la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, porque yo sé que todos en algún momento violamos o atentamos contra nuestra conciencia, porque si no, no pecáramos, ciertamente, ¿sí o no? Pero debemos tener cuidado, hermanos, de que esto se vuelva un hábito. Debemos tener cuidado, hermanos, que nuestra tendencia continua sea quebrantar nuestra propia conciencia, lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que nos depara, hermanos, es que seamos entregados al diablo. Hermanos, que nosotros, ninguno de nosotros, tome como poca cosa el tomar decisiones que sabemos que está mal. Nosotros debemos tener cuidado en tomar decisiones donde nuestra conciencia nos acusa y nos dice, tú no deberías estar haciendo eso y lo sabes bien. No deberías estar hablando así. No deberías comportarse así. No deberías tomar estas decisiones. No deberías ir por este camino. Hermanos, esa tendencia, esa continua acción en contra de lo que sabemos que está mal, es sumamente peligroso. No tomemos eso como poca cosa, porque lo que nos puede esperar al final del camino, si seguimos por allí, hermanos, es ser recibidos en los brazos del diablo, ni más ni menos. Lastimosamente, hermanos, yo he visto cómo cristianos a veces toman decisiones tajantes, firmes, que ellos saben que va en contra de la voluntad de Dios y se mantienen en esa posición. Y saben una cosa, hermano, cuando yo veo eso, así sea una tontería, hermano, cuando yo veo eso, lo que yo espero al final del camino es apostasía, es comunión, es ser, en el mejor de los casos, disciplinado muy duro por Dios. Porque cuando se toman decisiones de ese tipo, básicamente lo que estamos diciendo, Dios, no es lo que tú dices, es lo que yo digo. El Señor de mi vida, no eres tú, soy yo. Nos elegimos a nosotros mismos como nuestros propios dioses. Y Dios es desplazado de su trono. Hermanos, hace mucho tiempo, eh, yo vi el caso de una apostasía que realmente personalmente me dolió mucho. Que básicamente fue una de las primeras personas a las cuales yo le prediqué el evangelio y se convirtió. Y el caso de esta persona, ¿no? En la noche a la mañana se hizo vegetariano.
Usted lo pensaba como, ¿qué tiene de malo ser vegetariano? ¿Qué tiene de malo no comer carne? Mi problema con eso es que el vegetariano, hermanos, normalmente no es sencillamente una decisión de tener una dieta específica. Hay motivos ideológicos detrás. ¿Okay? Los motivos ideológicos son los siguientes. Sencillamente, los animales son seres sensibles y debemos tratarlos como si fueran personas. Y usted dirá, ¿cuál es el problema con eso? Eso no lo enseña la Escritura. Que irte hacia esa dirección, tú puedes ser vegetariano, si quieres, ¿no? Si tú no quieres comer carne, no comas carne. Pero si hay motivos ideológicos, doctrinales en esa decisión, automáticamente tú te estás apartando del pensamiento bíblico al pensamiento mundano, a las filosofías de este mundo. Y realmente, hermanos, usted pensará, bueno, es que realmente es una tontería, no tiene mucha relevancia. Si una persona come o no come carne, no tiene ningún tipo de significancia. Vamos a dejar a esa persona tranquila. Yo recuerdo, hermanos, que cuando eso sucedió, a mí se me levantaron todas las alertas. Y el anciano que estaba en este momento en esa iglesia, yo le dije, esto va a terminar muy mal. Te lo puedo asegurar. Y me dice, no, pero en la Biblia se habla de libertad de conciencia, de personas que a veces consideran que no se deben comer ciertos alimentos. Y entonces yo le dije, bueno, sí, es verdad. Pero la diferencia es que esas personas vinieron con ese concepto del mundo. Pero aquí estamos viendo el lado contrario. Esta persona está en Cristo y se está yendo al pensamiento del mundo. No sé si me se da cuenta del asunto. Posteriormente, después de eso, hermanos, empecé a ver decisiones concretamente en contra de su conciencia, sabiendo que las cosas que estaba haciendo están mal. Hermanos, el final de todo, fue que esa persona completamente apostató de la fe y dijo, yo no quiero saber más de la iglesia, yo no quiero saber más nada de la Biblia, yo no quiero saber más nada de los escritos. Entonces, lo que yo quiero ver, hermanos, lo que yo quiero que usted entienda es esto. Hermanos, no tomemos por poca cosa atentar en contra de nuestra fe. No tenemos como poca cosa atentar en contra de nuestra conciencia en cosas mínimas. Porque si usted lo hace con algo mínimo, ¿quién le dice que usted no va a hacerlo más adelante con cosas más grandes? Si usted, hermano, se relaja al ver a mujeres que no son su esposa y considerar que eso tiene algún tipo de justificación en la calle, ¿qué le hace a usted pensar que no se va a acostar con una mujer cuando tenga la oportunidad? Si usted es ligero con sus palabras, ¿qué le hace pensar que cuando las cosas le sobrecarguen, usted no va a blasfemar en contra de Dios? Hermano, no tenga contemplación con el pecado. Tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. Esta es la batalla que el Señor nos ha dado, mantener la fe y una buena conciencia. Mantener la fe y una buena conciencia. Querido hermano, no atentes en contra de tu conciencia. Porque la consecuencia última de esto, sea dada por la iglesia o sea dada por Dios, es que el Señor nos terminará entregando a Satanás. Y esto, hermanos, primero significa ser alejado totalmente de la comunión de la iglesia. Pero aquí es donde está la segunda parte de lo que puede significar ser entregado a Satanás. Y aquí es donde está el debate, ¿no? Muchos piensan, hermanos, que ser entregados a Satanás no solamente implica ser excomulgado de la iglesia, sino estar bajo el dominio del diablo para ser disciplinado. Un ejemplo de esto es el caso de Job. Aunque claro, Job, en el caso de Job, no fue que Job atentó contra su conciencia. Básicamente había un plan de Dios. Pero lo que yo quiero que usted entienda allí es que cuando Job fue entregado a Satanás, ¿qué fue lo que vino sobre su vida? La muerte de sus hijos, su esposa básicamente lo maldijo, enfermedad en todo su cuerpo. Y aunque no podemos decir con ciencia cierta, ¿no? que a todas las personas excomulgadas y a todos los apóstatas y a todos los que van en contra de la conciencia cristiana, les van a caer todas esas maldiciones y enfermedades, tampoco podemos descartarlo. De hecho, si sucede así, es mejor. Es mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a venir arrepentidos delante de Dios, sabiendo de que Dios no nos ha echado afuera como huérfanos, sino que Él nos ha disciplinado, porque somos sus hijos. Y es aquí donde está lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, no hizo esto como una venganza en contra de Himeneo y Alejandro,
El apóstol Pablo hizo esto, hermanos, para que estos aprendieran a no blasfemar. Y lo mismo parece, por ejemplo, en Primera de Corintios, que también se habla de alguien que es entregado a Satanás. Se dice, va a ser entregado a Satanás ¿para qué? Para que su alma se salve. Al final de cuentas, hermanos, cuando las personas son excomulgadas, cuando las personas son disciplinadas hasta este punto, no es simplemente porque uno quiera ser malo con ellos, es porque ya no quedan más recursos. Y el último recurso que hay es decirles, ya no podemos hacer más nada por ti. Necesitamos que te arrepientas. Y Dios los entrega al diablo, a las aflicciones, al dolor, a la enfermedad, para que sean humillados y vengan y vuelvan a Él. Querido hermano, no esperes que llegue ese momento. Querido hermano, no esperes que llegue ese momento. No esperes que Dios tenga que tratarte con severidad para que te humilles delante de Él. No esperes eso. Y hermano, se lo digo, yo he sido partícipe de una excomunión y eso es algo sumamente doloroso. No esperemos, hermanos, llegar a ese punto. Escucha lo que Dios dice. Entiende lo que está en tu conciencia y vive firmemente, llevando a cabo lo que Dios te dice en tu conciencia. Incluso si tienes una conciencia débil, si a ti te perturba, no sé, ver una serie, no la veas. Si sí te perturba, hermanos, tener ciertas conversaciones, no las tengas. Es preferible que busques a Dios y que Dios trate con tu conciencia, pero no atentes contra ella. Querido hermano, Dios nos ha dado una batalla y la batalla es mantener la fe y una buena conciencia, para que no naufraguemos y no seamos entregados a los brazos del diablo. Esa es nuestra tarea y esa es la batalla que tenemos por delante. Hermanos, le quiero recordar solemnemente de que en esta batalla muchos han caído. Pastores han caído, teólogos han caído, hombres de Dios que uno podría mirar con admiración han caído. ¿Cuánto no más nosotros? Hombres débiles, de poco conocimiento, de poca disciplina. Así que no pensemos que estemos ilesos, tenemos una tarea que hacer. Hermanos, para cerrar, el autor y perfeccionador de nuestra fe, la fe que debemos mantener, es Cristo. El Señor y dueño de nuestra conciencia es Cristo. En última instancia, hermanos, esta batalla va más allá de nosotros. Esta batalla, hermanos, tiene que ver con el nombre de nuestro Señor. Esta batalla tiene que ver con el hecho de que su iglesia, nosotros, su templo, que fuimos comprados con su sangre, que le pertenecemos a Él, debemos mantenernos íntegros y limpios delante de su presencia. De eso se trata. Tiene que ver, hermanos, con la salvación que Dios nos ha dado y con la comunión que nos ha permitido experimentar con su iglesia por medio de su evangelio. Así que por eso, a causa de Cristo, amado hermano, pelea la buena batalla, mantén la fe y una buena conciencia. Vamos a orar. Amado Salvador y Rey, gracias te doy, Señor, por darnos este tipo de textos que nos advierten acerca de nuestra condición. Oh Señor, cuántas veces hemos sido ligeros con esto. No nos permita, Señor, deslizarnos de la fe bíblica, ni abrazar ideas que sean contrarias a tu palabra. Amado Señor, no nos permitas caer en el error, ni contemplar como poca cosa el estar atado, Señor, a doctrinas extrañas o falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en la fe que tú has dado a la iglesia, en la cual debe ser defendida por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, en definitiva, a mantener la fe que tú nos has dado en tu palabra. También te pido, Señor, que nos ayudes a cultivar una conciencia sensible ante el pecado. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia madura, moldeada por las Escrituras. Ayúdanos a poner nuestro pensamiento en ti. Que todo lo que pensemos y discernamos, Señor, como bueno o malo, esté guiado por tu palabra. Ayúdanos a recuperar la sensibilidad por lo bueno y lo malo,
Que cuando veamos lo malo, Señor, lo aborrezcamos. Nos sintamos mal por caer en el pecado. Pero que al mismo tiempo, Señor, tengamos la confianza de que en ti hay perdón. De que en ti, Señor, se encuentra nuestra salvación. Amado Señor, también te pido, Padre, que pongas en nosotros la disposición de vivir conforme a esa conciencia. Que si la conciencia nos dice que algo está mal, sigamos la voz de nuestra conciencia, siempre y cuando esa voz esté de acuerdo con tu palabra. Y si la conciencia nos dice que algo está bien, nosotros luchemos y vivamos para que eso sea así. Amado Señor, no nos permita ser como Himeneo y Alejandro. No nos permita, Señor, apartarnos de la fe bíblica. No nos permitas naufragar de la fe. Y nos permita, Señor, ser entregados a los brazos de Satanás. Porque, Señor, sabemos que nosotros somos débiles y que nuestro pecado está continuamente en nuestro corazón. Y que nuestra maldad, Señor, nos condiciona a ir en pos de este camino de maldad. Pero tú, Señor, con tu gracia, tú con tu poder, tú con tu espíritu, tú con tu palabra, Señor, puedes mantenernos íntegros, limpios, puros y hacernos permanecer y perseverar en la fe bíblica, con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia. Así que, Señor, te pido todas estas cosas en Cristo Jesús. Ayúdanos por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, a pelear la buena batalla. En el nombre de Jesús. Amén.